Vale, pues esto está grabando, así que este es nuestro primer café tertulia este año y nos lo dan Don Adam Solomevich sobre el crecimiento del polo. Así que le paso la palabra y usted empieza. Muchas gracias. Un par de palabras introductorias que soy de Varsovia, me gradué en geografía, soy geógrafo, ejercí 3 años en el colegio de profesor de geografía y me gradué también en teología. En Roma estudié teología en la Universidad de Santa Cruz y aquí me gradué en teología y ahora es el tercer año que estoy estudiando filosofía en nuestra universidad. En mayo de este año, bajo la dirección de Juan Fernando, defendí la tesis de licenciatura o el trabajo fin de máster, se puede decir, sobre el crecimiento humano según la antropología de Leonardo Polo. Al obtener el título de licenciado, ahora estoy prosiguiendo la misma investigación, profundizando el crecer humano en el ámbito de la familia, como el tema del doctorado, de la tesis doctoral. Y también hace menos de 2 semanas recibí en Roma la orden diaconal de las manos del prelado del Opus Dei Javier Echevarría, y Dios mediante en abril también en Roma seré ordenado sacerdote. Y hoy quería hablar sobre esta investigación la que hice ya, de la presente todavía hace poco, entonces me gustaría empezar con una frase de Leonardo Polo, la cual se convirtió en el tema de mi trabajo. Lo más grandioso que en este mundo cabe encontrar es un vivir humano en crecimiento. El crecimiento humano ha sido desde años una de las cuestiones que me hacía una especial ilusión. Esto se debe por una parte a mi experiencia laboral como profesor de geografía en el colegio, donde se aspira, en un colegio en Varsovia se llama Żagle, ahí se aspira a alcanzar una mayor conformidad de la educación escolar y familiar para ayudar a crecer a los alumnos, a las familias enteras y al profesorado mismo. Por otra parte, el crecimiento humano es un tema clave para todas las personas, dado que siempre podemos y debemos formarnos en diversos aspectos de nuestra vida, familiar, profesional, espiritual, cultural, corporal, etc., y formar a los demás. Es evidente que ayudar a crecer a los demás no es una tarea fácil, por tanto, para poder ayudar, antes hay que saber qué es crecer. Una persona que se dedica a esta labor y quiere hacerla bien, percibe una necesidad constante de profundizar la comprensión integral del ser humano en todas sus dimensiones. Y como todo lo inferior en el hombre depende de lo superior, hace falta investigar con especial esmero las dimensiones más altas de la constitución humana, y a partir de ahí seguir estudiando sus demás características. Al darme cuenta de que Leonardo Polo, el antiguo profesor de la Universidad de Navarra, en la cual estoy estudiando, elaboró una antropología de extraordinaria profundidad, serena y abierta, no tardé en elegir a este autor. Ahora, algo sobre el método de trabajo que hice. Como es sabido, el estudio del pensamiento de Leonardo Polo no es una tarea sencilla. Esto se debe por una parte al alto nivel, la gran originalidad y el estilo no sistemático de su filosofar, y por otra a que su obra es temáticamente muy extensa. Si a esto añadimos el hecho de que la mayoría de su producción filosófica todavía no ha sido editada, resulta evidente que no es fácil abarcar su filosofía o por lo menos su antropología. Sin embargo, el carácter sistémico del pensamiento poliano es un importante aspecto que facilita comprenderlo. Este trabajo que he llevado a cabo en esta investigación se puede dividir en 4 etapas. La primera consistió en una lectura detallada del libro Antropología para Inconformes, que fue para mí la primera introducción a la antropología poliana. En la segunda etapa, tanto las
adquirí tanto las publicaciones de Polo en la versión electrónica como la de los otros polianos. Los siguientes meses lo dediqué a la lectura de los libros de Polo, copiando los fragmentos de interés y ordenándolos por temas. La cuarta y última etapa consistió en la redacción del trabajo. Tengo que reconocer que me dediqué al estudio casi exclusivamente de las obras de Leonardo Polo, con la excepción de la antropología para inconformes, por dos razones. Por un lado, en la medida de lo posible, quería dejar llevarme de la mano por la exposición de Polo en vez de hacerlo a través de sus estudiosos. Y por otra, por las limitaciones de tiempo, lo que no me permitió estudiar con detenimiento las demás publicaciones porque me podrían apartar de mi investigación. Ahora, sin embargo, en el estudio para la tesis doctoral acudo más a los escritos de los autores polianos. Y ahora sobre el esquema de trabajo y ya en los inicios de la presente investigación estaba convencido de que tendría que dedicar la primera parte de la tesis a una presentación de las bases de antropología de Polo. La segunda parte iba a contener el estudio particular de la noción del crecimiento humano y la tercera la descripción general de las dimensiones constitutivas del hombre desde la perspectiva de su crecimiento. Mientras esta división ha sido mantenida, el contenido de cada uno de estos tres bloques ha superado mis expectativas debido a que he quedado verdaderamente sorprendido ante la gran riqueza e ingenio de la antropología de Leonardo Polo. Lo que esperaba encontrar en una versión mejorada de la filosofía tradicional acerca del ser humano, pero lo que hallé ha sido una antropología audaz, muy profunda, clara y sistémica, y por tanto alejada de un planteamiento analítico susceptible a caer fácilmente en diversos reduccionismos. Voy a presentar brevemente los 12 ítems de las tres partes de este trabajo, sintetizando sus contenidos más relevantes. Tras el primer capítulo, que contiene una breve semblanza del hombre Polo, en el segundo se presenta el hombre como persona, la noción clave de la antropología poliana. Polo argumenta que la persona humana equivale al acto de ser humano. Para comprenderlo correctamente, había que estudiar la distinción real esencia-esse en metafísica, que conforma el capítulo tercero, lo que permitió proceder más tarde con una distinción análoga y originariamente poliana en la antropología, el capítulo cuarto. Tras ver que en el hombre se da la dualidad esencia-esse, que no lo cierra en sí, como lo ocurre a la sustancia, sino que expresa una apertura a una variedad de otras dualidades, en el capítulo quinto se describe al hombre como ser intrínsecamente dual, con lo cual se corona la primera parte de este trabajo. La segunda parte, dedicada explícitamente al crecimiento humano, empieza con el más breve capítulo sexto, que recoge varias afirmaciones relevantes de Polo acerca del crecer humano en general. El tema del capítulo séptimo era para mí insospechado, pero resultó clave para esta investigación, a saber, el carácter de además del ser humano, la índole sobrante del ser humano considerado desde lo más alto en él. El capítulo octavo fue dedicado a la exposición de los tres modos del crecer humano destacados explícitamente por Polo: el orgánico, el cognoscitivo según ideas y el habitual. El tema del hombre como el perfeccionador perfectible, para el cual inicialmente se había previsto un pequeño apartado, al final ocupó un capítulo entero, el noveno, debido a su gran e inesperado valor para la presente investigación. La tercera parte consta de 3 capítulos. El primero está dedicado a crecimiento personal, el segundo al esencial y el tercero al crecimiento de la naturaleza humana. Esta parte es la más relevante de todo el trabajo. Y ahora unas conclusiones de este trabajo de investigación. La primera conclusión que surge de toda esta investigación consiste en la confirmación de aquella frase de Polo:
El crecimiento humano es verdaderamente lo más grandioso que cabe encontrar en este mundo. Y no se trata aquí de una simple impresión de un investigador principiante, de un mero sentimiento de asombro ante un pensamiento filosófico de tales alturas, sino más bien un firme convencimiento fruto de un detallado estudio. La segunda cuestión. Polo dice que en el hombre se dan tres modalidades de crecimiento: el orgánico, el cognoscitivo y el hábito. Esta afirmación me ha producido cierta perplejidad, porque no se menciona aquí del más elevado modo de crecer humano, a nivel del acto de ser personal. La razón de ello es la siguiente. Cuando se habla del crecimiento considerado como el perfeccionamiento, se admite aquellas tres modalidades, puesto que la persona, en cuanto el acto completamente actuoso, no tiene nada de potencia que podría ser perfeccionado, por lo cual, en sentido estricto, no se puede hablar del perfeccionamiento de la persona humana. La persona crece en cuanto es más, y como todo el crecimiento depende de lo superior, la persona humana crece en cuanto depende más de Dios. Aquí la clave más profunda del crecer humano. Este consiste en el aumento de la dependencia de la realidad superior. La tercera cuestión. Para ser más explicativo, vamos a servirnos de unas imágenes. Mirando desde lo inferior en el hombre, el crecimiento orgánico, que es por cierto común para todos los seres vivos corporales, mejora en cuanto depende más del alma humana. Esto se ve por ejemplo en los deportistas. Solo los que se caracterizan por una fuerte voluntad son capaces de mantener una disciplina necesaria para desarrollar sus capacidades físicas requeridas para ganar las competiciones. En cambio, los demás no tienen tal futuro. Por otro lado, el crecimiento cognoscitivo, es decir, el aumento del tener inmanente, aumenta si la inteligencia manifiesta más la libertad personal. Tal aumento de la libertad en la inteligencia y en la voluntad es el hábito, el tercer modo de crecer humano. Ilustrándolo en un ejemplo, un alumno es capaz de conocer más matemáticas si posee más hábitos intelectuales. O dicho de otra manera, un hombre que sabe solo sumar y restar no puede llegar a tantos conocimientos matemáticos como el otro, que sabe también multiplicar, dividir, integrar y diferenciar. Se puede decir que el primero tiene menos libertad intelectual matemática que el segundo. En lo último consiste el crecimiento habitual. La inteligencia más libre, es decir, la que depende más de la libertad trascendental, es la inteligencia en crecimiento, y lo mismo ocurre en el caso de la voluntad. Nadie puede adquirir los hábitos intelectuales y volitivos si se lo niega libremente. Y unas consideraciones finales. A modo de una recapitulación, me gustaría destacar un elenco de temas, para mí verdaderos descubrimientos, que me resultan especialmente reveladores en la comprensión del ser humano. La detección, ahora los voy a enumerar. La detección de los grandes hallazgos acerca del hombre, que son los tres radicales humanos, según las tres edades filosóficas. El método del abandono del límite mental. La coherente distinción real, esencia esse en la antropología. Los cuatro trascendentales personales. El hombre como ser radicalmente dual, que implica el rechazo de la unicidad en la antropología. El carácter de además del hombre. La distinción real entre la intimidad y la inmanencia. El hombre como el perfeccionador perfectible. La esencialización del cuerpo humano y del mundo material. La crítica de la autorrealización. El yo como sindéresis y el ápice de la esencia humana. El hábito como el crecimiento de la facultad espiritual misma y no solo un aumento de su capacidad.
Como se ve, a lo largo de esta investigación han sido abiertas varias puertas a los temas que piden un estudio particular. Lo que me parece más pendiente es el estudio de modo específico de crecer de los distintos niveles constitutivos del ser humano, dado que a cada uno de ellos se dedicó aquí apenas unas pocas páginas. Interesa sobre todo el crecimiento personal como la elevación por Dios e ingreso de lo humano a la órbita divina, el tema de la salvación radical, los sacramentos, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, el crecimiento del hábito de la sabiduría, es decir, del conocimiento del propio ser personal, el crecimiento de la personalidad, el yo, tan importante en la educación, el crecimiento tema, aquí solo mencionado en esta investigación, de la coexistencia hacia afuera con los demás hombres, las particularidades del multidimensional crecimiento de la naturaleza, sobre todo los sentidos internos y de la afectividad. Con esto se abren diversos caminos para continuar este trabajo. Un modo interesante de proseguir con la investigación podría consistir en los estudios comparativos del pensamiento antropológico de Polo con otros grandes filósofos del siglo XX que llegaron a unas conclusiones antropológicas parecidas, aunque desde distintos planteamientos. Entre tales se encuentra el segundo Scheler, que también aplicó la distinción real esencia al hombre, el de Joseph Ratzinger, que a su manera se dio cuenta de la necesidad del abandono del límite mental para comprender mejor el ser humano, el de Robert Spemann, que también rechazó la consideración sustancialista de la persona humana. Por otro lado, se puede continuar la investigación del crecimiento humano en un contexto particular, por ejemplo, escolar, universitario, profesional, espiritual, cultural, ecológico, en la vida prenatal, en la juventud, en la madurez, en la ancianidad, en la enfermedad, etc. Debido a mi experiencia laboral y las futuras posibilidades, me incliné por la investigación del crecer humano en el ámbito de la familia, tema de gran relevancia, por desgracia descuidado e incluso maltratado en diversos ambientes. Y no quiero terminar sin expresar también mis agradecimientos. En primer lugar, estoy profundamente agradecido a la persona de Leonardo Polo por todo su esfuerzo en dejarnos una filosofía tan humana, esclarecedora y estimulante para proseguir en la búsqueda de la verdad. Agradezco mucho a todos los que me hicieron posible mi instancia aquí en la Universidad de Navarra. Agradezco a mis amigos polianos con quienes conversaba y gracias a los cuales me convencí a dedicarme a la filosofía de Polo. Agradezco a mis compañeros de mi colegio mayor que me también apoyaron. Por último, deseo agradecer al profesor Juan Fernando Seyes su plena disponibilidad para las consultas, su paciencia a la hora de explicarme con tanta claridad las cuestiones de la filosofía poliana, temas que inicialmente me parecían complicados, así como su rapidez en corregir las partes sucesivas de este trabajo. Yo sé que leer puede ser un poco aburrido y muy homogéneo, como decirlo, pero prefería decir las cosas más o menos de modo completo y quizás habrá preguntas o comentarios al respecto. Usted ha dicho antes que el único modo que la persona puede crecer a nivel de persona es reconociendo, ¿no?, su dependencia con respecto a él. ¿Podría explicar eso un poquito más, por favor? Bueno, también, como dije, como el hombre es el ser dual, esto se da a todos los niveles, así que el crecimiento de lo inferior depende de una realidad superior. Entonces, al nivel de la persona no hay más realidad superior en el hombre, es lo más alto. Pero también
el hombre no es solo existencia, sino coexistencia con Dios. Entonces, bueno, su ser su ser personal depende de Dios. Es decir, cuanto más... bueno, y también hay que distinguir el crecimiento a nivel personal de todos los niveles del crecimiento inferiores, porque los otros están el crecimiento de tener, podemos decir. En cambio, el crecimiento personal es el crecimiento del ser. El crecimiento de nuestra inteligencia es la inteligencia que tenemos y que crece, y las virtudes y los hábitos están en ello. En cambio, el hombre, la persona crece en cuanto depende más de Dios, y esto se ve quizá con más, se ve mejor cuando se mira a cada uno de los trascendentales personales. A mí me llamó mucho la atención el primer momento, lo que Pablo dice de crecimiento de la libertad humana, que normalmente la libertad, sobre todo en nuestra cultura moderna, se entiende comúnmente como autonomía o independencia de los demás. En cambio, Pablo lo dice explícitamente, ¿no? La libertad personal crece en cuanto depende más de Dios. Es totalmente al revés de lo que se aspira o cree actualmente, digamos. Y bueno, y es lo que el hombre, la persona sin Dios no tiene sentido, o simplemente no se da, ¿no? Cuando somos más personas, cuanto más nos reconocemos dependientes de Dios. Bueno, tendría que pensar en cuánto depende esto de nuestro reconocimiento, o conciencia de esto, o sí, pero el conocimiento es del conocer personal. La aceptación es del amar personal. En la medida en que uno acepta, pues, claro, reconociéndolo, en esa medida no solo crece, sino que es elevado por Dios, porque Dios también juega. Es decir, la vinculación personal está abierta a la elevación. Y en la medida en que uno acepta ese ir de cara a Dios, esa dependencia, el sentido personal que debemos a Dios, en esa medida Dios te vincula más a Él. Y eso significa que eres más la persona que estabas llamadas a ser desde Él. Eres más con Él. Una persona creada en el fondo, está diciendo Adán, sin Dios no tiene sentido. Por eso el rechazo completo lo puedes ver como norma negativa de esa vinculación, es decir, la independencia, por así decir, total, completa, romper amarras. Al final, la consecuencia que tiene es la despersonalización completa, es decir, la pérdida del sentido personal. Uno no puede ser persona al margen de él. Pues necesariamente está vinculado al tema de la fe. Necesariamente no, naturalmente no es que tengamos fe, naturalmente. Quiero decir, vamos a ver, naturalmente sí, el conocer personal es lo más parecido a la fe sobrenatural, porque es una búsqueda, es decir, el tema al que te atas cognoscitivamente, que es Dios, te supera, te desborda por todas las esquinas. Entonces, no es una patencia lo que hace ese conocer, sino que es un importante. No es que no lo tenga, sino que tiene tema, porque si no, no lo buscaría ni siquiera, ¿no? Sí, pero va a más, y lo más, pues eso es natural. Pero
no juega solo en esa búsqueda, sino que Dios es, por así decir, inconforme respecto de lo que te ha dado naturalmente, y en la medida en que tú dices sí, te encaminas por esa búsqueda, Dios no te deja solo, sino que te da más pilas, más luz, para que te vincules de una manera cognoscitiva más íntima con Él. Y eso es lo que llamamos fe sobrenatural, que a lo que eleva, a mi modo de ver, aunque Polo no se ha pronunciado, porque no quería, por así decir, tener roces con nada de los teólogos, ¿no? Pero a lo que eleva, a mi modo de ver, esa elevación... ¿Qué tipo de roces? Es, pues que la teología, ahora te digo, lo que eleva es el conocer personal, no es que eleve directamente a la razón en ninguna de sus facetas, sino que eleva al conocer natural, el conocer personal, que es activo de entrada. Desde la primera célula somos luz. Desde cuando un niño nace, lo puedes bautizar. Y la Iglesia te dice que ese niño tiene la fe. Correcto, pero... Y no tiene la razón activada, como es obvio. Entonces tiene la fe donde inherente en la intimidad personal, en lo que se llama acto de ser, que es traslúcido, que es cognoscente, es luz. Otra cosa es que no seamos conscientes de eso todavía, aunque sí hay métodos actuales para hacer consciente eso. La personalidad de Lutero en este tema, Lutero era un hombre de fe. Es como Ockham, pero la fe de Lutero es una fe que no es... es una visión reductiva respecto de la fe, porque que se llama fideísmo y que desgraciadamente pues no es solo, por así decir, típica de la teología protestante. Quiero decir, los teólogos más renombrados dentro del protestantismo suelen defender esa visión luterana. Filósofos también, por ejemplo Kierkegaard. Teólogos también, en el siglo XX, pues que yo sepa, Calvart es un auténtico representante de eso, pero ahora más, ¿no? Bueno, ¿en qué reside la visión reductiva de la fe? Pues que para ellos, si bien es decir, hay una contraposición... ¿No hay una contradicción ahí? Sí, en ellos sí. No, contraposición que hay en ellos... Porque si yo me fío de la fe que tengo... Vamos a ver. ¿Por qué necesariamente tengo que usar la razón? Todo nace lejos, nace con Ockham. Ockham contrapone, es decir, es que la historia es complicada. Vamos a ver, cuando Ockham depende de Scotto. Correcto. Cuando a Scotto le cae la interpretación de Aristóteles, dice, este tipo es tan potente, naturalmente, obviamente Aristóteles no es cristiano, desde antes del cristianismo. Si le hacemos caso del todo, le damos tanto pábulo a la razón, a lo natural, que parece que la fe se queda como en segundo orden, es decir, con lo cual vamos a recortarle las alas de la razón a Aristóteles para dar campo de juego a la fe. Eso se radicaliza con Ockham. Y Ockham lo que hace es una contraposición entre fides sacratum. De tal manera que si la razón lo que hace es esclarecer, patentizar cosas, para Ockham la fe tiene que ser qui absurdum. Es decir, tiene que tener como tema lo que no se puede esclarecer de ninguna manera. Pero eso es verdad. La fe, hay cosas que sobrepasan mi razón. Sobrepasan tu razón, pero no quiere decir que sean absurdas. No necesariamente, pero hay cosas... No lo contradice, ¿no? El misterio dentro del cristianismo es, como te diría, obviamente no lo puedes esclarecer nunca, pero es un reto a que metas más el conocimiento, para conocer más. De modo que en los tratados clásicos del cristianismo sobre la fe, la describen diciéndote que ante todo, esos Tomás de Aquino, por ejemplo, la fe es un nuevo modo de conocer. Es decir, estabas conociendo,
y te planteas ahora un tema tan grande que te supera, ¿no? Pero con la ayuda de la fe ya no puedes decir que es ajeno a ti, sino que ya te ayuda a intentar, no es que lo esclarezcas nunca, ni siquiera en el cielo, sino que a entenderlo mejor que antes. Por tanto, te ayuda a conocer más. Correcto. Pero es la fe, no es la razón. ¿No? Pero la fe ahora es lo que hay que Pero hacer. es la fe la que me está dando ese conocimiento, Sí. pero no es la razón. O sea, yo soy aristotélica y me gusta Aristóteles, pero veo un momento entonces, de que Aristóteles no me resuelve el otro tema. Ok, pues entonces lo que hace Leonardo Polo es añadir respecto de Aristóteles. Porque fíjate lo que hay hasta el siglo, quiero decir, hasta los manuales de teología que hablan de la fe hoy en día. Dicen, derivados de la tradición de Aristóteles y Tomás de Aquino, dicen que nuestras dos potencias superiores son la inteligencia y la voluntad. Correcto. Y al intentar hablar de la fe, pues los mejores autores están diciendo, la fe es tan potente que saca partido, eleva de alguna manera la inteligencia para conocer más, pero también a la voluntad. Es decir, involucra de alguna manera todo lo más alto del hombre. Y Polo dice, pues me parece muy bien, pero eso, a mi modo de ver, es secundario, porque la clave de la persona humana no está en sus potencias más altas, sino que está en la misma persona, es decir, en el acto de ser, en lo trascendental. De modo que si la fe es sublime, digo, esto ya no es Polo, sino que digo yo, igual que las otras virtudes teologales, si miran directamente a Dios, que es personal, para empezar las tienes que engarzar en lo trascendental, no en las potencias. En las potencias, a más redundará en ellas, en la vida práctica cuando se desarrolle. Pero de entrada, cuando un niño pues no tiene la activación de la razón o de la voluntad, etcétera, tiene la fe, no activándola por ahí, manifestándola, sino tiene la fe en nuche, pues la tiene en el seno personal. Ahí la Iglesia ya te dice, este niño ya está como jugando con Dios, el Espíritu Santo está aleteando en él, ¿no? Te dice. Bueno, pues eso es esa vinculación de lo natural a lo sobrenatural. Ahora, distinción entre lo natural trascendental y lo sobrenatural. Lo natural trascendental ya está diseñado, ya está buscando, ya está vinculado, ya está creciendo de cara, es una flecha disparada de cara a Dios. Correcto, pero eso no quiere decir que haya una contradicción con la inteligencia, con la razón. No, para nada. O sea, yo puedo defender la fe sin necesariamente entrar en el tema de la racionalidad, porque la fe no es contradictoria. No es contradictoria. Entonces, Lutero tenía razón. No, Lutero dice que es contradictorio. Lutero se cansó de Lutero le tiene... No es que se cansase, o sea, de estudiar Aristóteles. De entrada le tiene rechazo. Llega un momento en que Lutero ve demasiado problema por el lado de la razón aristotélica, porque se ha defendido con demasiada fuerza durante el finales del siglo XII y principios del XIII, el tema, o sea, la comprensión de Aristóteles en los latinos. O sea, había una dificultad para poder entender a Aristóteles, pero Aristóteles tampoco es todo. No, claro, ese temor lo tenía, como decíamos antes. Entonces, en ese sentido... Y por eso... Pero no hay, no tiene por qué haber contraposición ninguna. Lo que pasa es que Lutero, derivado de la interpretación de Ockham, que es al que él lo dice, es una confesión suya personal, que el autor al que más estima y del que más sigue es Ockham. Obviamente porque se apoyaba en la fe.
pues aparece en ellos la contraposición. O sea, se apoyaba en la fe y no en la razón únicamente. Pero tienes un problema. ¿Cuál? El problema es que cuando tienes una mentalidad como de oposición de ellos... Pero no es oposición, sino obviamente la fe tiene más peso que la razón. Sí, eso no hay problema, pero eso no es Lutero, eso es católico, que no hay problema en eso. Pero él era católico. Quiere decir que el desvío, la desviación, donde está lo herético en ellos, es no decir que evidentemente cuando tienes dos dimensiones en lo creado, una de ellas tiene que ser superior a la otra. Claro. Y tiene que jugar con la otra de cara a qué, a elevarla o ennovecerla y poner la otra, la inferior, al servicio de la superior. Pero lo que aparece en Ockham es una oposición, es decir, no es el tema de la libertad que es la que enmaraña el problema, el tema de la libertad occamiana, o sea, pues sí, el tema más que el tema de... Pero el tema es, sí, la libertad en Ockham lleva eso. Pero claro, esa oposición tiene como consecuencia que si antes han descrito la razón como cognoscente, que de diversos campos y la han desarrollado mucho en el siglo XIII, ahora, al haber esa radical oposición, la inclinación de Ockham es a interpretar la fe como ciega, es decir, como cero conocimiento, es decir, como abandono quia absurdum, porque no entiende, es decir, si algo se entendiese la fe no sería fe, dice él. Es que le niega la cognoscitividad de la fe. Eso es. Ok, ahora sí entiendo. Entonces, o sea, porque si se niega la cognoscitividad, obviamente... Sí, el error es muy antiguo, eso estaba ya en Tertuliano, que es del siglo III. Pero no sé Ockham de dónde lo saca, yo creo que no lo saca de la tradición, sino que es una radicalización suya. Y Lutero va por esos derroteros. Entonces, el problema que hay es que la teología protestante le debe más de lo que parece a Lutero. Y la Iglesia Católica, sí, le ha preocupado desde siempre rectificar ese error, sobre todo con la Contrarreforma, el Trento y todo eso, ¿no? Pero más que eso, a mi modo de ver, le ha preocupado el fideísmo de los católicos, porque es el tema del que más ha escrito el magisterio de la Iglesia. Es decir, ese aislamiento de la razón respecto del mundo. A ver, los católicos saben, por ejemplo, un profesor o un médico dice, pues yo me voy a dedicar a conocer mediante el microscopio electrónico pues las células. Entonces todo eso es conocimiento científico, comprobable, experimentable, etcétera, etcétera. Eso y todo el razonamiento que tú le pones encima, ¿de acuerdo? En cambio, todo eso que no es exactamente experimentable, sea mirando para afuera o hechos internos, psicológicos, todo lo que es de otro orden es al margen de la razón, con lo cual me lo tengo que creer por fe. Con lo cual todo lo inmaterial, como por ejemplo la inteligencia que es inmaterial, la inmortalidad del alma, por ejemplo, la espiritualidad de la voluntad, es decir, muchas dimensiones. O sea, claro, porque hay una comprensión de la fe como que fuera contradictoria a la razón, pero no porque que sea más importante la razón que la fe. Claro, para nada. O sea, porque lo que en algunos escritos he visto es como que el tema de la contraposición de voluntad y fe se resalta, se hace un desequilibrio entre voluntad y fe y se apoya la voluntad, de ahí sale la libertad indeterminada. Hombre, tienes en estas contraposiciones, fíjate, en lo que has hablado de voluntad, cuando le quitas a la fe el contenido cognoscente. Pero el contenido cognoscente es de la fe misma, no es necesariamente de la razón. Eleva el conocimiento natural, si no sería postizo. Correcto.
No lo recibes por conocimiento natural, pero quiere decir, las cosas, es decir, que en Dios haya las personas que hay que se llamen Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo sabes por fe. Pero eso eleva al conocimiento natural, que sí puedes conocer lo que es una persona. Y entonces te explicas desde la elevación mejor cómo pueden ser la distinción en las personas divinas, etc., ¿no? Ahora, cuando le quitas todo contenido cognoscente a la fe, los protestantes han tendido a vincular la fe a la voluntad. Claro. O sea, allí hay una conexión equivocada, porque al final la fe es más que la razón. La fe ilumina la razón, por lo tanto no tiene que estar en contradicción. Sí, o sea, porque la voluntad no es la que conoce. Fíjate la última encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, ¿no? Es decir, que está, el prólogo está referido a los obispos, quiere decir, no está referido a ti, ni a mí, ni a los filósofos, sino a los... ¿Por qué a los obispos? Porque son los responsables de llevar la voz cantante de los representantes de la Iglesia, los que tienen que velar por eso en sus seminarios, en sus diócesis, etc. Sí, pues. El recalcar eso en los obispos quiere decir que no es baldío recalcar eso, quiere decir que vale la pena en el 2000 seguir incidiendo en que la fe y la razón, como dice Juan Pablo II, son como dos alas para volar, de tal manera que con una solo no se puede. O sea, las dos son cognoscitivas y es más potente la fe que la razón. Pero la fe también está vinculada a la abolición. Sí, bueno, vamos a ver. O sea, mejor dicho. Ahora, ese es el problema que tienes, como te decía. Perdón. Disculpa, en todos es muy interesante, los manuales de teología. Sí. Y es de teología dogmática, que habla de los teologales, ¿no? Sí. Entonces, derivado del planteamiento tradicional, es decir, sin antropología trascendental, sin el descubrimiento de la antropología trascendental, para un clásico del siglo XIII, lo más alto en el hombre son la inteligencia y la voluntad. Y a pesar de que el cristianismo ya había descubierto a la persona. Efectivamente, muy bien visto. Pero se pasmaron. Eso lo que pasa es que hay olvido de los primeros siglos del cristianismo. También en el 13. Total, que están a vueltas si esas virtudes que son tan potentes involucran a una potencia o a otra, o a las dos, y cuál más a cuál. Quiero decir, pues, si la fe involucra la inteligencia y la voluntad, pues a lo mejor es que involucra más a la inteligencia, porque es cognoscente, que a la voluntad, que asiente también. La esperanza le pasa al revés, tienes que esperar en algo, y eso es contenido, por tanto tiene que decir algo a la razón. Pero como esperar es más, por así decir, más parecido a un deseo de llegar a una meta, pues la vinculan más a la voluntad y al amor. Y el amor personal, la caridad, la vinculan también más a la voluntad. Bueno, entonces, ese es el planteamiento tradicional. Entonces, desde Polo, ¿qué se puede añadir? Pues se puede añadir que, como es obvio, en estado nativo esas potencias son tabula rasa, son potencias pasivas, con lo cual las virtudes sobrenaturales en un niño pequeño, recién nacido, no pueden inherir en la razón y en la voluntad. Porque son dones activos, son perfecciones, ¿no? Con lo cual implican conocer, implican esperar, amar, de modo que las tienes que vincular a algo activo. ¿En qué estado están entonces a nivel de la persona de un niño pequeñito? Pues activas, como el niño está, potencia. La persona está... No puede ser potente. A nivel del acto de ser personal. Arriba, a nivel de la persona. A nivel del acto de ser personal, esto es importante. Sí, bien importante. O sea, ya... Porque también les ha pasado a algunos polianos y a otros que van por la misma línea, por ejemplo. Como el conocer personal tiene similitud con el intelecto agente, algunos dicen que eso es una potencia obediencial, ¿no? Bueno, pues eso indica que están intentando poner dentro de lo que es más activo en nosotros
que es el acto de ser, una especie de rescoldo potencial. Bueno, entonces eso de entrada hay que eliminar. Eso es, correcto. la intención es muy buena, pero le haces un mal favor a la creación divina, porque Dios crea personas perfectas, no potenciales, ¿no? Y además tiene unas implicaciones grandes, porque te están diciendo en el fondo que en el seno materno tú eres persona potencial, no persona en acto, ¿no? Crea problemas, obviamente. O sea, que todavía no eres persona. Todo lo persona que uno va a ser, ya lo tienes en el momento. No, ya es persona. Exacto. Eres persona, pero lo que pasa es que no tenéis que tener la mentalidad de acto como fijo. ¿Hay actos en nosotros fijos? Sí. Por ejemplo, el acto de abstraer. Un acto es el límite mental. Esos actos se ejercen siempre del mismo nivel. Es decir, si abstraes piedras, siempre las traes del mismo nivel. No hay mejoría en la abstracción de piedras. ¿Se entiende? O sea, eso a ese nivel no hay hábito. Sí hay hábito, pero demasiada pregunta. Oye, perdón. Hay actos que son fijos o limitados y hay actos que son crecientes. Por ejemplo, los hábitos adquiridos de la inteligencia son crecientes. Las virtudes de la voluntad son crecientes. Los hábitos innatos son crecientes. Y lo más creciente en nosotros es el acto de ser persona. Que pese a ser acto de entrada, no es fijo, sino que está llamado a ser muchísimo más de lo que es. Quiero decir, Dios no se conforma con la perfección que te da, y crecer como creces de cara a Él, pues puedes crecer infinitamente. Depende de tu aceptación. Perdón, entonces sí crece la persona. Claro. Bueno, lo dijo. Sí, esa es la clave. Es decir, todos los demás crecimientos los tienes que ver como redundancia de ese crecimiento, si no, pues no los acabas de explicar bien. La clave está en el crecimiento personal, sí. Pero es decir, si bien de entrada ya es creciente, porque si no sería un acto fijo, y eso es falso, lo que todavía hay más, y ahora lo digo de otra manera más sencilla, el más es que, pese a ser creciente de modo natural, como está orientado hacia Dios, Dios juega con él y Dios quiere que crezca no solo de modo natural, sino que él se involucra en ese crecimiento. Por tanto, lo eleva. De otra manera fácil, como lo decía Polo. Eso es la fe. Eso es la fe. Ahí está lo sobrenatural. Eso es lo sobrenatural. Polo decía, si me han dado dos modos de conocer, el natural y el sobrenatural a nivel personal, ¿por qué voy a despreciar uno? ¿O por qué voy a renunciar a uno cuando estoy ejerciendo el otro? Esto no está escrito, pero es de Polo. Me lo dijo muchas veces. Yo soy ahí más parecido a los padres de la Iglesia, a los primeros, los griegos, más que a los latinos, porque ellos ponían todo su conocer natural para explicar el cristianismo. Con lo cual, entre la fe y lo que era conocimiento natural no había ni un papel de fumar. Estaban muy fino. No había separación. Mientras que en la escolástica pues se hacían tratados, por una parte de filosofía y por otra parte de teología, y no querían mezclas. Es decir, tienes cursos filosóficos y cursos teológicos, y eso desde el siglo XIII hasta el XX. Entonces, bueno, pues tienes ese problema. Entonces Polo dice, pues no, por ahí no voy. Yo prefiero lo otro. Claro. Poner toda la carga del conocimiento personal, sabiendo que eso ya está jugando Dios con eso. Con lo cual, pues fe y conocer personal están jugando a la vez. Pero entonces la persona naturalmente es sin fe. ¿Perdón? Es sin fe. Es decir, no tiene fe nativamente. Y esa si no, el bautismo no tendría sentido. ¿Pero puede crecer naturalmente o no? Claro, está orientado, porque si no sería acto fijo. Claro, es creciente. Claro. Es creciente, es bien importante porque vamos a ver. Pero la vinculación natural. Ahora con un ejemplo. Tengo una alumna mía que es china. China que sabe cero cristianismo, China continental.
cero cristiano, está aprendiendo español, vaya, no sabe nada. Ahora, perdón, pero tiene que ser necesariamente cristiano porque hay fe en Dios. Es lo que va a explicar. Entonces, cuando oye hablar de cosas de vinculación a Dios, de apertura a Dios, etcétera, etcétera, podría hacer dos cosas, una persona que no tiene la tradición católica. Ver a Dios como una idea, una mentalidad, una cosa lejana, o involucrarse personalmente. Cuando esa china, después de una clase, me dice, ¿sabe qué, profe? Yo me sé hija de Dios y lo busco en mi intimidad. Cero catecismo, cero protestantismo, cero cristianismo, bautismo de deseo. Quiere decir, claro, Dios no tiene las manos atadas. Pero es voluntad, entonces hay la voluntad de ella. Es personal, es más que voluntad. Claro, es personal. Es personal, porque está ella enteramente metida en ese compromiso. No solo su voluntad. Ahí es que creo que tiene que ver con esto, y vinculado a lo que tú mismo, y no me acuerdo, Carmen, Mari Carmen. Mari Carmen, que hablaba de Lutero, el fideísmo, el reduccionismo de la fe. El tema es relacionar la fe como virtud sobrenatural con las otras dos virtudes. Si no la relacionas fundamentalmente con la caridad, pierde sentido. Incluso una cosa que a mí personalmente me hizo reflexionar es, creo que es San Pablo, no sé, que habla de que la caridad es la única virtud que perdura después del tiempo de vida. O sea que la fe y la esperanza pasan. Pero un momentito. Digo, en el sentido de que la fe es una virtud sobrenatural. Pasan a otra dimensión. A otra dimensión. Porque la dimensión en el cielo de la fe es el lumen gloria. Y eso sigue, por así decir, vinculado al conocer personal. Es decir, pasa del estatus que tenía en día. Pero no es que eso es decir, no es que el conocer personal se elimine, se pierda, sino que es cambiado en otro estatus. En cambio, la caridad, que se vincula al amor personal, no pierde el estatus. Es lo más es lo más alto en nosotros. Y el mismo amor que tienes aquí, tienes en el cielo. Lo que pasa es que en el cielo se colma, se planifica, etc. No es de distinto estatus. En cambio, la fe sí. Pero incide, tanto la fe como virtud sobrenatural, como el lumen gloria, tienen la misma raíz, elevan al conocer personal. ¿Se entiende esto? Más o menos. Quiere decir, en el fondo, vamos a ver, de otra manera. Si Dios te ha creado en las distintas capas, distintos rasgos que no se mezclan, por así decir, que se distinguen suficientemente de tal manera que dices uno es superior al otro. No es que sean separados o ajenos, no puede darse uno sin el otro, pero como son creados, a la fuerza tiene que ser uno distinto por superior al otro. Entonces, Dios, que te ha creado así, con diversas capas en el núcleo de la cebolla, al elevarte y al glorificarte, respeta la creación natural y le da, por así decir, abono a cada una de esas capas según ella es, no a grosso modo a todas. Quiero decir, si tienes una capa que es cognoscitiva, le da las pilas para conocer. Si tienes otra que es amorosa, le da nuevas pilas, nuevo abono, pero no para conocer. Pues no sé si me explico. Sí. Distinguiendo. Entonces, a mi modo de ver, aunque eso Polo no lo ha dicho, lo hablé con un poliano muy fino, que es uno de Bogotá, después de una tertulia que tuvimos sobre eso allí, con Polo. A mi modo de ver, el amor personal es elevado por la caridad. Esto es un radical personal, trascendental. Esto es el acto de ser. La caridad es una virtud. La caridad es una virtud teologal que
eleva la mar personal de cara a Dios. Eso es la mano de Dios ahí. Eso, es la elevación de la mar personal. De la mar personal. El conocer, que es el siguiente radical, elevado por la fe. ¿Ok? Correcto. La libertad es elevada por la esperanza. ¿Ok? Y la coexistencia, que es el otro radical, es elevado por la gracia. Lo que Tomás de Aquino llama hábito entitativo, es decir, el saber con quién convivo ahora, estar seguro, estar bien, ¿no? No me falta nada, estoy respaldado, voy bien, ¿no? Bueno, me parece que... El entitativo es el hábito de la sindéresis. Sí, pero Tomás de Aquino no tiene otro modo de llamar a eso que hábito. Pero en el fondo no es un hábito, sino que es un superhábito. Hay que, por tanto, es decir, hay que ampliar la teología clásica para poder explicar sin confusión, porque si no empiezas las Macedonias, no sabes dónde poner las cosas, ¿no? Hay que ampliar con la antropología trascendental, se puede ampliar lo revelado, la teología clásica. Y lo mismo, como Adam decía, te puede pasar si me centras la atención en los dones del Espíritu Santo, porque son distintos. Entonces, si son distintos, uno tiene que ser superior al otro. De hecho, todos los místicos y los buenos santos dicen, pues es mejor que pidas el don de sabiduría que el don de fortaleza, porque, bueno, no es que sea malo, pero es más alto. Entonces eso. Pero claro, si son distintos, tienen que de alguna manera vincular dimensiones suficientemente distintas humanas. Con lo cual, ¿dónde los pongo? Pues si solo tengo entendimiento y voluntad, entonces tienes que ponerlos de alguna manera por ahí, ¿de acuerdo? En las tendencias. O en las tendencias inferiores, que son todavía peor, ¿no? Pero claro, si las pones ahí, dices, primera dificultad que tienes. Si ya he puesto antes estas virtudes teologales en la inteligencia y en la voluntad, ahora ¿para qué pongo dones? Es que las virtudes son carentes, les falta algo, claro. No son suficientes, ¿entiendes? Claro. Ya tengo una primera dificultad. Claro. Pues no, pues porque los dones del Espíritu Santo no elevan las mismas dimensiones que esas virtudes, sino los hábitos innatos y los hábitos adquiridos. Es decir, dimensiones completamente distintas. Las dimensiones inferiores no las elevan. Las dimensiones inferiores esto no lo eleva directamente. O sea, las virtudes teologales. Los dones, por ejemplo, la fortaleza. Eleva la fortaleza. La fortaleza puede elevar una tendencia inferior. Directamente a la voluntad, en la medida que la voluntad educa, protege a las tendencias inferiores. Guía a las tendencias inferiores. Es decir, si estuvieran directamente en las tendencias inferiores, un día la tendría, o sea, tú dices, y otro no. O sea, es a través de la voluntad, porque la voluntad es inmaterial. Y en lo inmaterial las cosas, los dones no se pierden. En cambio, en una tendencia de soporte orgánico, lo que ayer te dieron, hoy por enfermedad, sigue. No por mala voluntad, es decir, no por pasiones locas o lo que sea, sino porque no puedo, me he roto, ¿no? Con lo cual lo pierdes. En cambio, la voluntad tiene que ver con los apetitos, tiene que ver con los sentidos. Yo no estoy muy convencida de eso. Pues me parece muy bien. Porque si es unidad todo, yo pienso de que los dones también influyen en lo orgánico. Influyen, sí, pero no directamente. Indirectamente. Es decir, no tienen, ¿cómo decirte? El sujeto que decían los medievales, hablaban así precisamente, es decir, ¿dónde incardinar cada dimensión? ¿No? Pues lo llamaban sujeto. El sujeto no puede ser lo orgánico. No es, pero lo orgánico en el hombre está unido. Sí, claro. Y está transido, manifiesta ese don, si está en buenas condiciones. Pero puede ponerse enfermo y ya no lo manifiesta. Pero
hay cosas muy particulares en los santos, por ejemplo, que son producto de su elevación a nivel orgánico. ¿Cómo quieres decir? Por ejemplo, cosas que han abierto la tumba de Jesucristo y hay una serie de manifestaciones que son sensoriales, por ejemplo, emanaciones de un olor especial, alteraciones físicas, y eso es producto del espíritu. Todo lo sobrenatural incide cuanto más elevado, incide más en el núcleo. Y el núcleo quiere decir la persona. Y la persona es, a través de instrumentos que tú llamas hábitos innatos, la que vivifica las demás dimensiones potenciales nuestras. Hasta se preocupa del cuerpo, si no, no. Correcto. Entonces, si no hubieran sanaciones, por ejemplo. Genial. Entonces, todo lo que pasa a nivel trascendental tiene su repercusión hasta en los poros del cuerpo. Lo que pasa es que tras el pecado original hay entre las diversas capas de lo humano distancias. Correcto. De tal manera que no hay obediencia suave, sino que a veces hay distancias. Si no, es que no nos moriríamos, ¿no? Lutero. Entonces tenía razón Lutero, el tema del pecado. Ese que está roto completamente. No, lo que dice Lutero es que el pecado nos dañó, nos dañó sustancialmente, cuando en realidad corrompidos, fuimos corrompidos. Claro, o sea, se modificó la naturaleza humana. Eso es lo que dice Lutero. Sí, pero no a nivel sustancial. No es enfermar, obviamente, pero es accidental la modificación que produjo el pecado en la naturaleza. No es accidental. Fue un accidente en todo el sentido de la palabra. Es accidental porque puede ser superada. Claro. Si estuviera corrompido no pudiera ser superada. El hombre preternatural, o sea, no deja de ser hombre después del pecado original. Sigue siendo obviamente. Pero es está sigue alterado. Siendo persona. Pero está alterado porque se enferma y muere, básicamente, y se equivoca, se acomete errores, o sea, tiene tendencia a perder el bien, o sea, después de haber renunciado a la disociación. La muerte es disociación, la enfermedad también. No sé si el planteamiento clásico, lo que hablé con Polo, esto conviene decirlo porque como no está escrito en ninguna parte... Y a mí me preocupa porque ahorita la Iglesia está con el tema de Lutero. Se han celebrado los 500 años el año que viene, en octubre del año que viene. Han empezado lo empezaron este año. O sea, si distinguimos, como bien sabéis, que es la persona, pues lo que tú llamas el acto de ser, ¿vale? El acto de ser, la esencia y la naturaleza humana o el cuerpo. Esto es de soporte orgánico, esto es lo psíquico que tenemos y esto es el ser de cada uno. Entonces, ¿qué dice Trento, que es el concilio que más por esto, por culpa de Lutero, que es el que cometió el error, ¿no? Trento dice que el pecado original es un pecado que afecta a la naturaleza humana, de tal manera, vamos a ver, Trento tiene la mentalidad en la psicología clásica o en la antropología clásica, de alma más cuerpo, ¿vale? Correcto. Que recibimos a través del cuerpo, pero no incide solo en el cuerpo, porque como el alma está vivificando el cuerpo, el alma es vida respecto del cuerpo. Ante esa herencia que recibimos por genética, por herencia de nuestros papás, el alma solamente se las ve, sí. Pero
Pero, o sea, ¿es a nivel orgánico el pecado? No, eso es lo que te dice Trento. Okay. Es decir, la herencia la recibes orgánicamente por tus padres. No la recibes espiritualmente, porque lo que recibes espiritualmente es de Dios. Y si tú dijeses que recibes manchas directamente de Dios, pues entonces le estás echando la culpa a Dios. Correcto. De modo que Trento te dice, es una mancha en la naturaleza humana que recibimos por herencia. Pero claro, como el alma está comprometida constantemente edificando la naturaleza, el alma recibe la mancha, quiere decir, la afecta. Le repercute. Le repercute. Y eso se nota en miles de cosas que no es el momento de explicar. ¿Vale? Correcto. Pero ahora desde Polo cabe ampliar más esto. Sí. Puedes explicarlo mejor. Vamos a ver. Si la persona tiene como fin directo Dios y no tiene como fin directo vivificar el cuerpo, no es que le haga ascos, pero no tiene su fin personal no es el cuerpo. No es ser ni Miss Universo, ni... no sé si me explico. Su fin personal es Dios. Entonces, Polo dice, esto es traslúcido. Quiere decir, de entrada la persona es perfecta. Dios no ha hecho personas imperfectas. Donde tienes, como dice Trento, el problema es en el alma y en el cuerpo. Porque el alma no puede estar desvinculada. Más en el cuerpo. Más en el cuerpo que en el alma. En el alma, porque el alma es creada por Dios. Polo dice, yo recuerdo haber leído a los padres de la Iglesia y dicen, ¿qué es el pecado original? Vulnus nature, non vulnus persone. ¿Qué significa vulnus? Herida en la naturaleza. Yo estoy más, dice Polo, con los padres, con los primeros que intentaron pensar esto. Porque eso se alteró después. Pues es una pena. ¿En qué siglo? Pues después todos los padres de la Iglesia, hasta el último, que es San Juan Damasceno, tienen clara la distinción entre persona y naturaleza humana. Entre esencia y naturaleza. Entre lo que después se ha venido a llamar esencia y ser. Porque el tema de la persona se desarrolla a través del cristianismo, pero tampoco se desarrolla bien. En los primeros siglos lo tienes claro. Claro, sí. Hasta el siglo VIII, porque San Juan Damasceno, que es el último de los orientales, del siglo 700 no sé cuántos. O sea, los de Oriente lo tienen. Pues todos esos lo tienen claro. Ahora, después vienen siglos lúgubres, en que esto, que yo sepa, puede que haya alguno, Ricardo de San Víctor, a lo mejor, no sé, pero yo no lo he encontrado, en que esto desaparece. Y después hay alguna mención en Santo Tomás, que le hace muy poco caso. Porque de ordinario se va al tratado griego de la psique, alma-cuerpo. Es decir, no va a los padres de la Iglesia a recabar información para la antropología. O sea, hace el comentario de ánimo. Eso es. De modo, y después del siglo XIII, que tienes esto, ya te digo, breves pinceladas, en Tomás de Aquino yo he encontrado 3, no más. En Alberto Magno hay distinción entre esencia y acto de ser, pero en evolución también, quiero decir, no en todo Alberto Magno, sino en obras posteriores. Y después de estos no hay nada hasta el siglo XV, que es una pronunciación del magisterio de la Iglesia. Con el tema de la reforma. Antes. De paso dicen, hay que distinguir entre persona y naturaleza humana, como han distinguido los primeros concilios, Nicea, Calcedonia, Constantinopla. ¿En qué siglo? ¿El XV? Que hay que distinguir entre persona y naturaleza. Sin separar. Sin separar. Por eso subsisten. Eso es todo. Son los nombres que ellos acuñan. Eso es de San Tomás. Pero eso es de Boecio y eso exacto. no es suficiente. No, es decir, Boecio, sustancia natural.
es que es demasiada historia. Sí. No, pero es La persona, importante. la persona descrita, Subsistens de Boesio. Sí, persona igual a sustancia individual de naturaleza racional, eso es una definición que acuña, una descripción que acuña Boecio. Hay el primero que ha denunciado que esto es insuficiente es un autor muy bueno del siglo XX, que es Nedonser, que se da cuenta, estudiando a Boecio, que Boecio es un problema histórico más que otra cosa. Dice que Boecio tiene 6 descripciones de persona y que la tradición histórica posterior a Boecio se ha quedado con la peor. O sea, ¿quiere salvar a Boecio? ¿O es verdad? Sí, Boecio tiene, por ejemplo, una descripción que dice que es relación a Dios. Eso es mejor. Esa es súper buena. Es Ratzinger, vamos. Y esa no la resalta. No, la historia no la... Entonces, como estaban metidos los del siglo XIII dentro del aristotelismo, sí, donde suena lo de sustancia, lo de naturaleza, etcétera, dicen, pues para ser precisos vamos a tomar esta, ¿no? Pero si tú te vas a Tomás de Aquino, hay una buena tesis de un profesor de la Santa Croce, sí, que estudió aquí, que se llama José Ángel Lombo, sacerdote. Ah, Lombo, sí. Que hizo la tesis doctoral sobre esa definición en Tomás de Aquino. Y la conclusión es que, si bien Tomás de Aquino parte de dentro de ella, al final, como no le casa, la estira todo lo que puede. Es decir, la transforma de sustancia en subsistencia, que ya no es algo material, porque Dios es subsistente. En cambio, las sustancias son materiales, ¿no? De individual, dice Tomás de Aquino que el principio de individuación no está directamente en lo material, sino en la forma, en lo más radical en las criaturas espirituales, es decir, en el alma, en el acto del alma, dice Tomás de Aquino. Con lo cual se puede aplicar también a las personas divinas y a los ángeles, etc. Es decir, se está escapando de esta definición a toda velocidad, ¿no? Y de naturaleza racional, ¿qué es lo que te dice Tomás de Aquino? Dice, aquí dentro del racional hay que poner todo lo intelectual, es decir, lo que no es de la potencia de la razón, sino lo que está por encima de ella. Con lo cual ya no es potencial. Claro. Se ve, ¿no? Sí. Es decir, hace de esta definición un chicle, lo estira. Le saca partido. No lo deja tan fija, el fijismo. Tan estereotipado, ¿no? Pero hay otras definiciones de Boecio que sí son mejores, son más rescatables que esta. Bueno, pues esto. Entonces en Boecio no hay la simetrización. ¿Cómo que es? O sea, la antropología de Boecio, el planteamiento antropológico de Boecio no se reduce a una metafísica. Pues yo no te sé decir. No lo he estudiado para responderte esa pregunta. Pero si hay esas otras definiciones y hay una que... Sí, pero no te sé yo hasta qué punto... ¿Es cierto? No lo sé. En la definición de Boecio aparece el concepto de individuo, de sustancia individual, sí. Y a su vez la definición de individualidad o de individuo... El problema es que si te vas a la teoría aristotélica, el principio de individuación corre a cargo de la materia. De la materia. La cantidad es el accidente específico de la materia, mientras que la cualidad lo es de la forma, etc. Por eso, pero en la definición tomista de persona no aparece la individualidad. Aparece que la individuación no solo es por rasgos sensibles, que es obvio, sino que la culpa radical de esa distinción, incluso de los rasgos sensibles, es lo activo de la vida, lo activo del alma, que hace a cada uno distinto y matiza lo orgánico para tener rostro distinto, etcétera, ¿no? Sí, y esa es la distinción. Por eso, la distinción entre cada alma se mantiene tras la muerte. Porque si solo tuvieses al cuerpo como
como se perdería. señal de distinción, pues se perdería. Se perdería. Entonces, la clave está en que tan distinto eres aquí como allá. Porque la raíz te viene del alma, no del cuerpo, de la distinción. Y esa es la distinción de tipos humanos, que no es una distinción grupal o Al final, taxonómica. lo que te dice Polo Es singular. Eso es, que cada uno es radicalmente tan distinto que aunque hayas tenido la misma educación, la misma cultura, la misma familia, el mismo contexto, etcétera, al final uno matiza todas sus facultades, todo lo que es potencial en nosotros, de tal manera que también ahí está el sello del artista individual. Es decir, que no puedes decir que uno es común en eso, sino que hay rasgos individuales, ¿no? Destipologiza, dice Polo. La persona en realidad destipologiza. la definición de tipos en Polo es una precisión singular, no es el concepto de tipo psicológico como lo estudian los psicólogos. Es común. Es común. En cambio en Polo no es común, es singular. Los tipos humanos son singulares, cada uno es un tipo que hace Usted quería preguntar algo. Sí, perdón. Sí. Volviendo a este ejemplo de la China. De la China, así que ella, la niña china. Claro que todavía no recibe ni sacramentos ni esta ayuda sobrenatural directa, pero también en su también ya tiene la fe sobrenatural, si claro, se abre. Entonces, no se puede reconocer uno hijo sin fe sobrenatural. O sea, sí, entonces ¿cómo se conjuga ahí la libertad? Es decir, es bautismo de deseo, no de agua. Pero la libertad natural o también el conocimiento. Esa libertad natural ya es elevada. Entonces, es decir, esta chica, no sé si en una clase o ya lo tenía vivido de antes, lo que pasa es que ha aparecido ahí en la clase el referirlo, ya, por así decir, la correspondencia natural que ella tiene respecto de Dios no es solo, es íntima, ya no es solo ad extra, por así decir, mirando a Dios como Dios externo fuera y que sí, que está muy bien, como bien, el tratado clásico de la felicidad, vaya, que considera a Dios el último bien. Sí. Bueno, pues eso no involucra a la intimidad personal, involucra solo a la voluntad. La voluntad tiene como objeto el bien. En cambio, el fin de una persona no puede ser el bien, impersonal. El fin de una persona tiene que ser persona. Y la persona se caracteriza por estas notas que son trascendentales, por amar, aceptar, plena de luz, conocente, libre, etc., ¿no? Entonces, ella ya tendría, seguramente, esa experiencia hecha, Es decir, no solo ve a Dios mirando para afuera, sino que lo ve mirando para adentro. Es decir, vinculando su intimidad a Dios. Y entonces se nota personalmente vinculada. Y cuando esa vinculación se estrecha, filiación. Quiero decir, si ella acepta esa progresiva vinculación, intimidad, Dios le da la filiación. Se ve más o sea, Dios le da la fe, que es filiación. Eso es. La filiación no cabe. La vinculación exacto. no surge por la misma naturaleza, no. Naturaleza creada. Si no, el bautismo sería irrelevante. ¿Estos papelitos me los puedo coger? Sí, claro. Entonces, bueno, tienes un escrito de él acá, ¿De qué? Juanfer, todo esto significa que cualquier persona de cualquier religión que siga esto no hay problema. Es hija de Dios. Pero no es hija puede de Dios ser, por ser puede persona. ser hija de Dios. Si ella no se... Es un bautismo de Quiero decir, vamos a ver. Pero una preguntita. Vamos a ver, yo si querés empiezo a sacar los salados. Un punto histórico. Los autores teólogos más finos del siglo XX son todos esos que han estado rumiando este problema. Por ejemplo, ¿quiénes? Henri de Libac tiene una obra que se llama Surnaturel, que dice
que no pueda haber de entrada tanta contraposición entre lo natural y lo sobrenatural, sino que lo natural ya por creación tiene que estar abierto, orientado a lo sobrenatural. ¿Vale? Vale. Es decir, no es que sea ya sobrenatural, porque entonces el bautismo no Claro. es, sino que no hay que verlo como... Eso es, Es lo que decíamos, que una persona sin Dios es inexplicable. Está diciéndote eso con otras palabras. Claro. Es decir, de alguna manera están vislumbrando o buscando la Ese antropología es trascendental. ese es el Lubac, el Ese es francés. del IVA. Y hay otros que van por la misma línea. Son, por así decir, esto pues lo borras, los heterodoxos. Ah, sí. Es decir, los Sí. no radicalmente, Pero estos heterodoxos pues tenían es, razón. por ejemplo, Ratzinger. Pertenece al... Exacto. por ejemplo, Karol Wojtyla. Pero es más diplomático. Es más penetrante Ratzinger para estas Exacto, cosas es que, mucho más a mi modo de ver, agudo. Karol Wojtyla. Pero vaya, yo creo que en el fondo, ¿qué hay en esas visiones? Cierta denuncia de que el planteamiento clásico, sin rechazarlo de plano, Exacto. Es hay insuficiente. que ampliarlo, hay que verlo más vital íntimamente. Y tampoco se lo puede ver solo, sino hay que conectarlo. A ver, la filiación se, digamos, determina, por llamarlo de alguna manera, por el bautismo o por el solo hecho de ser creados. En el momento mismo, sos hijo de Dios. No, Cuando Muy estás bien. en la el... respuesta es no. Bueno, ahí... Entonces Porque, No, es decir, no, porque si no Cuando haces eres persona vano el de- bautismo. claro, Si no. es por el pecado. El Necesitas la bautismo aceptación. eleva. Tienes que Juanfer, aceptar a Dios, el- ¿no? Vamos a perdón, ver. la pregunta es Te si hace el hijo de bautismo Dios, eleva. justamente. ¿Cómo? Te hace Si hijo de el Dios. bautismo eleva más No, la no, no, intensidad No, No. personal. somos hijos de Dios Que aceptar. por la gracia. Sí. ¿Cómo? No por natural. Somos hijos adoptivos de Dios por Sí. la gracia que nos ha ganado Cristo. Si no, el bautismo y toda la redención se vuelve baldía. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de entrada no estés orientado a Dios, no seas persona copersonal con Dios, no. Pero de ahí a la filiación hay un salto muy grande. O sea, el Es decir, preternatural no era hijo. Una cosa ¿No es... era hijo? No era hijo. Sí. Sí, Yo creo que sí era. Sí, sí, lo era. Adán y reconocí. Eva Y lo eran- Y reconocían. los ángeles también. Y lo Pero reconocían sin después, problema. no. O sea, ellos Después vivían. El problema después está del en pecado, el El pecado. preternatural. Entonces, esta chica china de la que Antes hablabas del pecado hablabas original. antes, ¿cómo decíamos? Ah, sí. Pues la sí, pura sí. vinculación de ella con Dios. Quiero El decir, aceptar y a eso, Dios, el aceptar vamos a ver. esa llamada de Dios. sí, a estar más pero cerca es de que él. eso no tiene por qué ocurrir. Ahí sí que os voy a fundir los A ver, platos. a ver. El bautismo de deseo. Sí, pero no tiene por qué ocurrir solo en la edad adulta, cuando ya uno es Ah, consciente claro. y está en la Ajá, puede universidad, ser, y dice, claro, puede ser una sino que embriaguecita. puede ocurrir en el seno materno. Claro, A ver, sí, sí. el bautismo. En el seno materno hay intelecto agente, ¿sí o no? Sí, Sí, Hay conocer personal. sí. ¿Y cuál es el tema del intelecto agente o del conocer personal? Sentido. Es Dios. Dios. El tema, Dios. el fin es Sentido Dios. a Dios. el tema de una persona creada es Dios. Dios. Sí, ¿Hay amor personal, sí o Sí, no? sí. Por tanto, ¿hay aceptación, sí o no? sí. ¿Hay libertad, sí o no? Sí. Bueno, lo que pasa es que ese amor personal, ese luz personal que busca a Dios, esa libertad personal orientada, vinculada a Dios, no es consciente en el siguiente sentido. No es consciente como para realizar acciones, porque pasa de realizar acciones más baratas. No sé, está ocupado enteramente respecto de Dios, Sí, con lo cual la conciencia moral está completamente acallada. claro, Quiere decir, no la necesita. claro. Pero eso no quiere decir que no sea consciente, Ujú. Claro, porque tiene el hábito de sabiduría. claro. Perdón, estás A ver, espera hablando un poquito, en el sí. momento Bueno. A ver, del sí, seno espera, materno. Vamos espera a un ver. poquito No, para que no, sigamos el razonamiento. Hay dos, No, pero es que hay no he dos, entendido en qué. dos médicos, amigos míos, que están ahora mismo en Pamplona, en el colegio Izaga, diciéndote que durmiéndote
son médicos. Durmiéndote te acallan la conciencia moral con la que tú te responsabilizas de las cosas de fuera para empezar a recuperar un poquito tu conocimiento de las cosas previas a todo lo que es la conciencia moral. Y te dicen, ¿qué te pasó a ti en el seno materno? Ah, sí, hay un psicólogo también que... Eso en psicología se ha estudiado mucho, Sí, con las regresiones, con la exacto. hipnosis y todo eso, que es peligrosísimo desde el punto pues de esto vista. estos solucionan depende problemas. cómo... Sí, no, eso también, pero también se Quiero manipula decir, la libertad por de la ejemplo, persona. No, a ver, Se Como puede técnica. manipular, pero estos no, Bueno, estos van para ahí. Por No, ejemplo, estos van para bien, pero están los un que van para caso, mal. tú Sí, te esto es sabes una otro técnica. caso. ¿Eh? Un caso Diga un es- poquito Wise más es, eso, a ver. Un caso es el siguiente. Wise es el... Una chica queda embarazada y a los 2 meses la mamá de la chica se da cuenta. Y la mamá de la chica monta en cólera y le echa una bronca de mucho cuidado. Entonces, la niña, de tanta bronca, nace tímida, nace por lo que les pasa a los niños, claro, ¿no? por Cuando supuesto. tienes padres excesivamente nacen achantados, ¿no? Entonces, va toda la vida con un problema. Hasta que topa con un médico estos y dice, bueno, Regresión, vamos sí, a echar Sí. para atrás, a ti en la infancia que te ha pasado, no sé, Claro. Es Después, correcto. entonces, También lo hace el psicoanálisis. llegan a eso y dicen, bueno, Freud le empezó hacen así. eso Sí, pero el contenido Y le- freudiano es sí. distinto. y Pero empezó descubren así. esto y le preguntan a la madre y tal cual. Sí, ¿Eh? sí. Ok. Así es. Tú sabes de otro caso de ayer, de anteayer. Sí. Ah, Y se de esta resuelve, que tenía Juanfer, ¿eh? cáncer, ¿no? Un chico Se resuelve. de Mendao, Son que regresiones. le hacen la prueba Sí. y le dicen, pero tú de dónde has sacado, no sé, que tenía algún perjuicio, ¿no? Resulta que cuando su madre estaba en estado, por un problema, a este chico durante un momento le sacaron al niño del útero Epa. y después se lo volvieron a poner. Entonces algo pasó ahí, ¿eh? Exacto. ¿Eh? Y que si no es por eso, no hay explicación en lo que le pasa. Claro, sí es. Cosas de enfermedades Y es todo una lo que sea, memoria. ¿no? Y hay una memoria. Y hay memoria. Todo eso lo memoria. estudió Freud, ¿eh? Bueno, pues eso significa que hay hábito de sabiduría desde la primera célula. Correcto. Quiero decir, eso no es ningún descubrimiento de Freud porque los místicos lo dicen. No. No. Los Pero místicos él dicen, tomó a la la- Virgen le pasaba esto. En el seno materno sabía que tal, ¿no? En el siglo Él VIII lo conceptualizó como una teoría del inconsciente y que Se provino puede, previamente de se los puede, estudios ¿qué quiere de decir? Charcot. ¿Qué quiere decir? Que si hay luz y hay luz sobre Estoy de esa acuerdo luz, con que lo es que- hábito de sabiduría, Correcto. por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que de entrada eres persona desde la primera célula Totalmente. Claro. y tienes saber acerca de tu peculiaridad personal como distinta de tu madre, de la enfermera, del médico, del no sé quién, del no sé cuántos, ¿no? Clarísimo. Es decir, ya de entrada acto, ¿ok? La Correcto. persona no se llega a ser, sino que se es de entrada para ser más. Claro. Mm. Se ve más Claro. o menos. Sí, correcto. Súper claro. Pero esto no tiene nada que ver con ser hijo Oye, de Dios, bueno. con la filiación divina. Entonces, eso... Bueno, no, hasta acá que Pero llegamos. ¿Cuántas No. preguntitas? Seguimos la Seguimos, próxima bueno, vez. la próxima no, vez. no vamos a agotar No, todo pero hoy. bien importante porque hay vamos, cosas... vamos a dar gracias a Don Adam por el seminario que nos ha impartido hoy. Muchísimas gracias. Y a ti, Juanfer, y a todos los que sí. han participado por todas las Sabes ideas. que abre Y- muchos temas. Y, ahora. Claro. enhorabuena Sí, me por su alegro, me ordenación. alegro. Mucho Totalmente, mejor, totalmente. mucho Vámonos mejor, así corriendo, que... ¿no? Sí. Sí, esa la definición.